Hoy tengo el placer de entrevistar a Raúl Durán, investigador y divulgador de la sabiduría de la Cábala y una persona que ha hecho de su propio camino de búsqueda y transformación un recorrido profundo de conciencia. Tras una crisis personal que marcó un antes y un después en su vida, Raúl inició un proceso de despertar que lo llevó a cuestionarlo todo y a profundizar en distintas corrientes de conocimiento, hasta que la Cábala apareció como un eje central. Con una extensa actividad formativa, un podcast en el que comparte meditaciones, reflexiones y conversaciones profundas sobre la conciencia, y una comunidad muy amplia que lo sigue a través de las redes. Raúl es hoy un investigador incansable de la naturaleza, de la realidad y del ser humano. Hoy está con nosotros para hablar de su camino, de su mirada y de lo que va a compartir en el sexto Congreso de Terapia Regresiva en Santiago de Compostela. Hola Raúl y bienvenido. Pues bien hallado y muchísimas gracias por este espacio que la asociación me brinda, que tú me brindas a nivel particular también. Y encantado de estar aquí para compartir con vosotros lo que surja y lo que me queráis preguntar y bueno, presentar un poco en qué va a consistir la ponencia y a nivel personal un poquito que me conozca la gente, ¿no? Muy bien, Raúl. Pues mi primera pregunta es, si hoy tuvieras que presentarte sin etiquetas, ¿quién eres en este momento de tu vida, Raúl? Pues en este momento de mi vida soy un alma encarnada en un cuerpo, viviendo una experiencia humana y que quiero entender cada vez más y quiero que cada vez sea más humana para poder elevarla precisamente más, para poder sentir que tiene un significado profundo y que tiene muchísimas enseñanzas y muchísimos aprendizajes. Así que pues, diría que soy un alma transitando por esta realidad en un recordar, pero también en un aprender. Así es, como digo yo, somos un personaje, ¿verdad? Como una especie de avatar. Sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, fíjate, la metáfora del videojuego la empleo muy a menudo cuando hablo de Cábala o cuando explico Cábala, precisamente para explicar el hecho de que vivimos en una realidad que se parece mucho a lo que sería un videojuego desde el punto de vista de la Cábala. Es cierto que los cabalistas hace 2000, 3000 años no tenían el lenguaje técnico que nosotros entendemos hoy, a nivel de eso, videojuego, programa informático y tal. Sin embargo, sí tenían otro lenguaje que era muy técnico, era propio de ellos, sefirot, senderos, letras hebreas, etcétera, y términos muy específicos, ¿no? Que denotan que hay un diseño inteligente detrás de toda la experiencia que estamos teniendo aquí en este mundo, ¿no? Qué interesante, Raúl. Así también lo veo yo con esa mirada. Y Raúl, mirando hacia atrás, ¿qué dirías que ha cambiado más en ti a lo largo de tu camino personal y espiritual en los últimos años o este último año? Buf, en los últimos años muchísimo y en el último año diría que es una espiral logarítmica, que ya es la bomba. O sea, con mucha más intensidad que en los años anteriores. Es como si los años anteriores hubieran sido como una preparación para este. Y en este año pues ha sido una transformación increíble, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ha habido cambios de todo tipo en mi vida, ha habido una gran revolución para bien y estoy muy contento porque el cambio siempre hay que abrazarlo y es una oportunidad para seguir creciendo. Y a la vista está, la vida me da la prueba de que el cambio es positivo. Entonces, estoy encantado. Estamos en un continuo cambio, ¿verdad? Totalmente, Todo el siempre. tiempo, todo el tiempo. Sí, no somos el mismo. Ayer incluso Sí, vamos evolucionando cada día. sí, sí. Y Raúl, ¿el qué? Que digo que el Raúl que se levantó no es el mismo que el Raúl que se va a acostar. Así es, así es. Es increíble. Y Sí, Raúl, ¿hubo algún momento de ruptura o crisis que marcara un antes y un después en tu despertar? ¿Qué fue? Cuéntanos. sí, sí. Hubo un momento muy especial que fue la muerte de mi madre. Fue un momento súper especial, el fallecimiento de mi madre. Mi madre era una persona central en mi familia, en nuestra familia, y trascendió con 46 años. Y yo en aquella Joven. época tenía 26, sí, fue la verdad que fue el gran drama familiar y además no supimos, vamos, yo hablo por mí, yo no supe gestionarlo en aquel momento a nivel emocional, ¿no?
y mental creo que tampoco, porque creo que tampoco lo encajé de una manera adecuada. Ese fue, digamos, esa fue mi gran bofetada de realidad, Ujú. mi gran trauma inicial, ¿no? Y luego, con el correr del tiempo, sí que es verdad que hubo otro gran evento para mí muy importante que hizo girar mi vida y eventualmente se convertiría en mi carrera profesional, pues fue una enfermedad. Fue una enfermedad muy grave que me hizo investigar y replantearme primero el hecho en sí de la enfermedad, de por qué existe y qué origen tiene. Ahí conecté con toda la escuela de la psicosomática clínica, del doctor Hammer, de bioneuroemoción, bueno, ahí conecté con todo eso y me formé como terapeuta y finalmente estuve ejerciendo de terapeuta por muchos años y de formador también. Pero ¿Qué antes de terapias, eso, Raúl? ¿Qué terapias? Cuéntanos qué terapias. pues muchas, o sea, desde constelaciones familiares, pasando por la medicina del doctor Hammer, pasando por bioneuroemoción en la escuela de Enrique Corbera, eh, pues fundamentalmente esas. Luego ya indagué en la numerología y ya finalmente en la cábala. O sea, cuando yo ya llegué a la cábala para mí, yo me di cuenta enseguida de que lo abarcaba todo, de que lo abarcaba todo. Entonces, ahí conecté también con vidas pasadas, que es un tema que tiene mucho que ver, claro que sí, con la asociación y con el congreso y con todas las actividades que se van a dar. Y ahí pues yo conecté con una parte de mi alma que estaba por abrirse y con una facilidad increíble con el hebreo, por ejemplo, o con los conceptos de Cábala que no se explica a menos que tengas ese residuo. En Cábala decimos reshimó, el residuo que queda en ti, en el alma, en sus diferentes iteraciones a lo largo de distintas fases, ¿no? De distintas vidas. Así que sí, pasé por muchísimo conocimiento, bueno, por no hablar de la enseñanza de Antonio Blay, que para mí fue un súper gran maestro, psicología transpersonal, muchas cosas. O sea, he estudiado y he investigado porque soy curioso por naturaleza y siempre he querido saber más. Pero si te digo la verdad y te dijera cuál es la principal escuela, han sido mis consultantes, mis pacientes, mis clientes. O sea, Totalmente. estudiar cada caso de los miles de casos que llevo ya a las espaldas y darme cuenta de cuáles son los patrones que se repiten, cuáles son los protocolos que nunca fallan. Eso le da cuerpo a una ciencia, y digo bien, digo ciencia, porque ciencia es aquello que se repite siempre y nunca deja de repetirse como es, ¿no? Entonces, para mí le da cuerpo a una ciencia que cada vez más se está abriendo al gran público y tenemos que celebrarlo y cada vez más hay más personas con mayor conciencia de que existe otra forma de vivir y otra forma de ver la realidad. Entonces, bueno, para mí me parece una maravilla este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo también siempre digo que con nuestros consultantes, con nuestros alumnos, es como, o sea, es como con quien más se aprende. Como más, eso es. Y llega a ser una ciencia cuando se repiten, como Sí, sí, exactamente lo que no. tú has dicho. Literalmente es ciencia, porque la definición de ciencia es esa, algo que se repite una y otra vez, que respeta las mismas leyes, por lo tanto la ley es previsible, la ley se cumple y es medible, es verificable. Entonces, Totalmente. Sí, así es. Y Raúl, ¿cómo llega exactamente la cábala a tu vida? ¿Cómo la buscaste? ¿La sentiste? ¿Llegó a ti en un momento clave? Cuéntame, porque sé que lo has comentado en otros podcasts, pero cuéntalo ¿cómo llegó a ti? Bueno, está claro que tú tuviste un recordar de vidas pasadas, porque yo creo que hay sí, un judío dentro de ti, ¿no? sí. Ay, Sí, cuéntanos. fíjate, mira que me lo han preguntado a veces y lo he respondido, pero hoy me lo preguntas tú y voy a dar una respuesta un poquito distinta, porque yo estoy convencido de que fue un pacto de alma. Ujú. Si mi alma ya pactó que con cierta edad a mí se me iba a despertar dentro algo y a ese despertar de ese algo precede un momento de estrés, un Ujú. momento de ansiedad. Ya sabemos que la ansiedad nos prepara para el cambio, ¿no? Y en esa oportunidad, pues fue un tema de pareja y también profesional. Entonces, yo tenía que tomar una decisión, tenía que tomar un camino, y ahí en esa decisión, una noche, tuve un sueño. Y tuve un sueño que era un rabino que venía a la puerta de mi casa y venía con los brazos llenos de pergaminos. Me suelta los pergaminos, sonríe y se va. Wow.
Y ese fue el sueño y ahí entendí todo. Wow. ¿Qué Ahí te llegó? entendí ¿Qué te llegó en ese sueño? ¿Qué te vino a la cabeza? ¿Qué que tenía, reacción te vino? que tenía que estudiar cábala, que la cábala era mi camino. A ¿Pero partir de... habías escuchado de la cábala antes? Sí, había ¿Habías visto escuchado. algo? Sí, había escuchado, pero había escuchado, pero como yo estaba tan centrado en otras cosas, en aquella época en bioneuroemoción sobre todo, pues yo formaba parte del personal docente de la escuela de Enric Corbera, del Instituto Enric Corbera, y llevaba años formándome con ellos y bueno, había hecho muchas cosas con ellos y antes de eso en la escuela en la escuela en el aula La Montera en Sevilla, en la escuela de psicodrama y de Sí, la constelación conozco, sí, familiar. Monter, sí, sí. Claro, o sea, quiero decirte, yo llevaba ya muchas formaciones, un camino y el camino de la enfermedad y el camino del trauma, que es a través del que se aprende de manera vital, ¿no? Totalmente. Y Hace el poco que te escuché en un podcast, no sé con quién era, pero lo decías, que es verdad que como cuando más se aprende es a raíz del trauma. sí, Eso a es el raíz del despertar más grande, ¿verdad? La cábala abso- también lo dice. absolutamente. Mira, fíjate hasta qué punto que el Talmud nos enseña que Dios está donde están tus problemas. Eso fue lo que dijiste, exacto. Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? Que lejos de huir del problema, eh, aprovéchalo como una oportunidad para crecer. No quiero decir que uno tenga que quedarse permanentemente en el dolor ni en el sufrimiento. No puede cronificarse el dolor, eso no es sano. Pero el dolor tomado como un despertar, como una llamada de atención, sí. Total. Y entonces lo utilizamos de esa manera, que es una manera de hecho muy terapéutica de utilizar el dolor, de integrarlo como una llamada, como la llave, digamos. Precisamente el otro día en una entrevista yo le explicaba que el dolor es la llave, porque me decían, el dolor es la puerta que se traspasa. Digo, no, el dolor es la llave que abre la La puerta. llave. Que la puedes abrir y si no la abres te viene algo más duro todavía. Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, con un tema de pareja, pues si tú de pronto tomas conciencia que la pareja con la que estás es una persona que te hace sufrir, que lo pasan mal, que te maltrata, no sé, por poner un ejemplo extremo, pues tienes dos opciones. O te quedas y aprendes la lección hasta que la lección está aprendida, o la dejas, pero la vida te va a poner otra persona peor, Así es, para que lo tal aprendas cual, peor. Es así, sí. tal cual. Entonces tienes este sueño y decides indagar, porque es Sí. que fue, claro, algo evidente, fue algo Sí, como, sí, sí, sí. jope, Y entonces me empiezan a saltar algunos vídeos en YouTube de Cábala, de algunos maestros claro, de Cábala. Bueno, pues Albert Gozlan fue el primero sí, tú me que me hablaste saltó de él mucho hace tiempo. años. Y yo lo que me daba cuenta es que yo entendía a la perfección el lenguaje cabalístico. O sea, Como que te llegaba, era un recordar, ¿verdad? Era como, sí, lo sentías como un recordar. lo entendía perfectamente, perfectamente. Sabía perfectamente de lo que hablaba, lo que se refería, hacia dónde apuntaba. Y yo me acuerdo las clases del Zohar, del libro del Zohar, yo entendía el lenguaje del Zohar, descifrado por el maestro, pero lo que es el Zohar en sí, los conceptos, era como que lo tenía integrado, ¿sabes? Era como Y que es ya existía. complicado, no es algo fácil, es que es algo que te Sí, llegó a ti. bueno, no es fácil, pero lo cierto es que si hay un buen maestro se puede hacer más llevadero, se puede hacer más fácil, ¿eh? El Zohar de pronto ponerte a leer el Zohar, no, porque no te vas a enterar de nada. O sea, el Zohar no se puede leer así, igual que la Torá. Tú no te puedes agarrar la Torá y leerla porque entonces lo que vas a ver son historias de terror o historias de amor que son contradictorias y que no tienen ningún sentido porque en la Cábala se enseña que la Torá tiene cuatro niveles de lectura. Y al cabalista, al que le interesa el nivel de lectura, es el nivel de lectura más oculto, el del secreto, ¿eh? El que está Más más oculto. místico, ¿verdad? Más Sí, místico. exacto, el SOT, el secreto, es Ujú. el nivel más profundo. El nivel literal actúa de cáscara, de caparazón para contener a los otros niveles. Solo tiene esa función. ¿Eh? Y nada, bueno, pues a partir de aquel momento yo tendría unos 40 años. Me llega ese momento, hoy tengo 52, imagínate, ya ha llovido. Lo que pasa es que como yo me tomo las cosas por mi personalidad de una manera tan intensa y voy tan a fondo, entonces yo dediqué Eres un investigador nato. cuerpo, alma, bueno, lo hice coincidir con el máster en la Universidad de Salamanca, de Lógica y Filosofía de la Ciencia también, donde hice una investigación muy potente sobre la mecánica cuántica, desde una de las perspectivas particulares de la mecánica cuántica en Filosofía de la Ciencia. Y yo trataba que ese trabajo de fin de máster tuviera que ver con la cábala y la mecánica cuántica, y tengo que decir que la universidad no me lo permitió. Vaya. Ahí me encontré un escollo, que, bueno, me di cuenta de que no era posible dentro del marco universitario en aquel tiempo y en aquella universidad.
Pero bueno, también entendí que yo era un alma libre y que mi escuela era una escuela única y independientemente de ninguna institución. Entonces decidí crear mi propia escuela para poder enseñar lo que yo tuviera que enseñar sin necesidad de tener que dar explicaciones a nadie. Y como ya tenía una práctica terapéutica de muchos años, había hecho un acúmulo muy importante de casos, ya te digo, miles de casos, había aprendido mucho de ellos. Luego yo soy muy riguroso a la hora de llevar los casos, a la hora de los datos, a la hora de las conclusiones, a la hora del progreso, yo hago un seguimiento, veo los resultados, etcétera, pues todo aquello me sirvió como un corpus que a la postre me ha dado la facilidad para poder no solamente enseñar la metodología que yo empleaba terapéuticamente, sino otras cosas que no forman parte directa de la metodología, pero sí se apoya la metodología en ella, pues como es la cábala, o como es la numerología, o como es los principios sistémicos de las constelaciones familiares, la medicina de Hammer, es decir, toda una serie de asuntos que apoyan cuando tú tienes un consultante que viene a consultarte pues con un síntoma físico o con una situación en su vida, etcétera, ¿no? Así que una cosa muy importante que para mí siempre fue determinante fue el confiar plenamente en que los conocimientos tenían una base y que no solamente los conocimientos prácticos y teóricos, perdón, teóricos, sino que la práctica mía me iba dando la certeza de que la metodología funcionaba. Y así fue evolucionando. Y al final Interesante. fundé mi escuela, desde el año 2002, 2014 mi escuela funciona, Escuela de Cábala Raúl Durán, también Arquetipo Raúl Durán, fue el nombre inicial, y ahí, ¿Y pues, T9 qué es T9? Porque lo pues veo mucho en redes. ¿Qué es lo de T9? Cuéntanos. Pues T9 es un programa, es una mentoría en mi escuela que se convoca cada año y T es por transformación y 9 es por 9 meses, que dura el programa 9 meses. Ok. Son un programa de transformación en 9 meses en los cuales yo enseño la metodología terapéutica para la autoaplicación de toda persona, no sea terapeuta o no. O sea, es algo que yo enseño y creo que es sencillo relativamente, tanto de aprender como de implementar. Para los terapeutas es un complemento ideal. Pero para las personas normales, pues también porque les hace fácilmente comprensible lo que pueden ser situaciones de su vida que no les dan explicación, ¿no? O que no entienden por dónde pueden ir los tiros. Y es un programa en el que enseño todas las herramientas que contiene mi metodología y el hilo conductor de la metodología. O sea, eh, y con muchísima práctica, muchos casos prácticos, trabajamos en grupos pequeños, con tutores, trabajamos en grupo grande, conmigo, en fin, es muy completo el programa y con actividades. Y entonces, bueno, es el programa estrella. Es como una gestación de Es una nueve gestación, meses. Es justamente, de una 9 meses. gestación. Eso es. Y Raúl, ¿cómo ha cambiado tu mirada cabalista de cuando empezaste a ahora? Porque es verdad que hay cabalistas que son como más herméticos o más estrictos. ¿Cómo has ido tú evolucionando a nivel esa mirada, ¿no? que tiene un Ujú. cabalista? Pues mira, es una pregunta muy interesante esta que me hace y no me la han hecho nunca. Y me alegra que me la hagas, porque me da la oportunidad de elaborar una respuesta conforme te la voy a contestar. Sí ha habido un cambio muy importante en mí. El cambio más importante ha sido que yo empecé respetando muy a pie, o respetando no, yendo muy a pie juntillas con los principios cabalistas, eh, pero de la mano de la enseñanza del judaísmo ortodoxo. Entonces, lo que aprendí con posterioridad era que la cábala no tenía que ver con religión, sino que era más bien un manual de instrucciones para vivir en el mundo y que sí, obviamente hay judíos de religión judía que son más ortodoxos que otros, pero el ser más ortodoxo te condiciona mucho más y te restringe mucho más en ciertas miradas de aspectos de nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces yo lo que comprendí es que a la misma vez también había otras personas difundiendo cábala que no eran tan ortodoxos y con las que yo me sentía Ujú. más identificado, ¿no? Yo no soy de religión judía, tampoco soy católico, es decir, fui bautizado y tal en el catolicismo, pero yo no soy una persona practicante. Creo en Dios, por supuesto, creo en el Creador, soy creyente, pero para mí tiene otra dimensión distinta de la que una institución le quiera dar, ¿no? Aunque Ok, encuentro muchísimo valor en los textos antiguos y que los estudio por mi cuenta y los interpreto por mi cuenta, ok, con mucha clave cabalística, tengo que decir. ok. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces me ha dado, el último año sobre todo, desde que mi vida tomó un giro tremendo a raíz de, pues, de conocer a la que hoy es mi pareja,
pues una mujer con la que yo antes jamás hubiera podido estar, pues porque tenía tatuajes, porque el pelo con mechas, pues porque toda una serie de cosas que la cábala, Sí. digamos, no acepta, la cábala más ortodoxa, pero que a mí me supuso un reto en el sentido de decir, Dios te pone delante a una mujer, a una persona para compartir tu vida y tú tienes que Sin decidir. juicio, sin juicio. Exacto, y tú tienes que decidir si entonces te riges por el dogma Exacto, o te riges por el corazón, ¿no? claro. Y yo creo que al final, si le pones corazón a la vida, no digo hacer locuras, ¿no? Pero entiéndeme, siendo un poquito más flexible, pues eso te da oportunidad de crecer más, pienso yo. Sí. También te da oportunidad de cometer más errores, aunque los errores también los puedes cometer siendo dogmático. Es decir, los errores se Bueno, pero pueden. de los errores se aprende también, no solo de De los los, traumas. de los errores se aprende, tú lo has dicho. Y mi vida ha cambiado mucho en ese aspecto. Me ha dado mucha más libertad mental a la hora de relacionar, que en realidad yo creo que es donde está mi zona de excelencia. Esa es la relación de conceptos y de diferentes disciplinas, de diferentes ciencias, pues para relacionarlo con todo el conocimiento de la cábala, pues con otros conocimientos, ¿no? Y ahí he encontrado un campo abonado de desarrollo tremendo que a mí en lo particular me está dando muchísimas satisfacciones y estoy encontrando grandes secretos y que los estoy revelando conforme los encuentro, pues tanto en redes sociales como en mi propia escuela, como en las entrevistas que me hacen. eh, y a la gente le interesa, a la gente se siente identificada pues, con la forma en la que lo comunico, la forma en la que lo explico, con un lenguaje sencillo, sin entrar en demasiado tecnicismo, no porque no pueda hacerlo, sino porque pretendo que la comunicación sea clara, sencilla y que Y llegue llega más gente, al llega mayor más número, gente. eso es, al mayor número de personas posible. Porque ya tengo yo tiempo en mi horas de estudio y en mi intimidad de hacerlo todo lo técnico y todo Sí, lo complicado que quieran, ¿no? Pero no es el caso a la hora de difundir. O sea, la divulgación tiene para mí ese condicionamiento, hacerlo muy accesible. totalmente. De hecho, ya te lo dije que nos encanta la nueva versión de Raúl Durán. Sí, 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 me lo dijiste, me acuerdo. Sí. Bueno, Raúl, puede haber personas que vean esta entrevista y no sepan de Cábala. Mm, Entonces, para quien no conoce la Cábala, mm, ¿cómo le explicarías tú, desde tu experiencia personal y desde un vocabulario sencillo, para mm. que pueda entenderlo desde primaria? Vamos a poner que es un... Sí, pues mira, la cábala, yo te voy a dar dos definiciones de cábala. La primera es la definición canónica que se da siempre en las explicaciones, que es que cábala significa recepción. Es una palabra hebrea, significa recepción y bueno, y uno se pregunta, ¿recepción de qué? Pues recepción de un conocimiento que es el manual de instrucciones para vivir en este mundo, pero para vivir bien. No para vivir evitando el sufrimiento, sino como te decía, entendiendo que forma parte de la vida de manera puntual y no cronificada. ¿Eh? Y entender mejor los desafíos de la vida. Y luego hay otra definición que me encanta, que era del gran cabalista español Jaime Villarrubia, que Ujú. decía que la cábala es el arte de relacionar lo que en apariencia no tiene relación. Jo, qué chulo, qué definición más bonita Eso es cábala. y poética a la Sí, vez, sí. ¿verdad? Muy bien. Y eh, ¿cómo influye hoy, Raúl, este conocimiento en tu manera de entender el alma y los procesos humanos? Absolutamente, totalmente. ¿Verdad? Y obviamente que va a hacer parte de mi ponencia en el Congreso. No voy a adelantar mucho, pero simplemente diré que hay un corpus de conocimiento, tanto en la Torá, en el Talmud, como en los tratados de Cábala, principalmente el Zohar, y sobre todo y especialmente en la obra de Isaac Luria, una obra que se llama el Sha'ar Gilgulim, que se llama La Puerta de las Reencarnaciones, literalmente, la rotación de las almas, donde te explica de manera técnica las diferentes fases e instancias del videojuego. Fíjate. Es decir, otra vez volvemos a la metáfora del videojuego, dentro de un videojuego, metafóricamente hablando, aunque se parece mucho, y obviamente tiene unas reglas, tiene unas fases, tiene unas pantallas que hay que pasar, tiene unas habilidades que tú puedes ir adquiriendo, otras las puedes ir perdiendo. Los estados no son adquiridos y entonces ya son estables, sino que se pueden perder estados de conciencia también por transgresiones graves. Bueno, pues toda esa mecánica la explica muy bien Isaac Luria en su Shara Gilgulim
Y me parece que es un tema que, que al gran público le puede llegar mucho, incluso ahora porque fíjate, hay mucha difusión de las experiencias cercanas a la muerte también Total. en las redes sociales. Tenemos ahí al doctor Manel Sansegarra, al doctor Enrique Benito, digo, en España, por ejemplo, pero bueno, desde Raymond Moody, que publicó su libro Exacto, exacto. Sí, allá sí, por sí. los años 80, Brian Weiss, bueno, en la disciplina que tú trabajas y tus compañeros. Kabuli, el doctor Jesús Kabuli. Exacto, en tus compañeros de asociación también, pues obviamente conocéis perfectamente cuáles son las fuentes de vidas pasadas, porque es fundamental para hacer la terapia regresiva, ¿eh? Porque va de eso. Sí, Entonces, a mí encuentro que de manera, insisto, muy técnica, esto no quiere decir que sea fría la manera, pero si es técnica, te explica de manera técnica, pues cuáles son los diferentes niveles del alma, qué niveles del alma son los que se encarnan, de qué manera, eh, en fin, toda una serie de reglas, porque son reglas, son leyes, sobre las que voy a abundar más en la ponencia. sí, Y, te iba a preguntar sobre eso ahora. sí, Sí, pues de, eso, que voy a abundar más sobre ellas en la ponencia. sí. Bueno, Raúl va a estar en el sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva en Santiago de Compostela, maravillosa ciudad que os invito a todos. Y bueno, pues de esto vas a hablar, ¿no? Porque te iba a preguntar ahora, tu Sí, ponencia va a hablar de esto, ¿no? De la relación de la cábala con vidas pasadas, la reencarnación. eso es, eso es. El título de la ponencia va a ser Cábala y vidas pasadas. Bueno, para la Cábala es un hecho incontrovertible, incuestionable. Y lo eh, puedes hablar en primera persona también. Has sí, tenido sí. sueños, has tenido experiencias. Y yo daré testimonio en primera persona incluso de mi caso, eh, que bueno, que tuve la suerte de trabajar contigo, además, y que desde aquí recomiendo a todo el mundo que trabaje con Gina porque es una excelente terapeuta. Gracias, Raúl. No solamente desde mi caso, sino casos que hay registrados en textos de cabalistas donde se sabe quién es reencarnación de quién. O sea, un nivel de fineza impresionante. El propio Isaac Luria, el cabalista autor de esta obra que te digo, La Rueda de las Reencarnaciones, era capaz de mirar a la frente de las personas y decirles de quién era reencarnación, ¿no? O sea, Wow. hasta Me tengo que leer ese libro, no me lo he leído. hasta Lo unos apunto. niveles, pues, muy profundo y hasta unos niveles increíbles, ¿no? De cómo el alma se divide en cinco reinos, existen cinco reinos dentro del ser humano y que todos ellos son reinos que se autocontienen, son autocontenidos y autosemejantes también. Lo que pasa es que cada uno obedece a una de las dimensiones del ser humano. Uno es más físico, otro es más emocional, otro es más mental, etcétera, ¿no? Y eso pues nos da muchas pistas de las lecciones que también cada alma tiene que tener. Y por concluir, te diré que la gran lección que yo me he llevado después de tantos años estudiando, investigando casos clínicos y finalmente ahora en el punto en el que estoy, te diré que la gran conclusión que me llevo, que es la conclusión que dan los cabalistas, pues llega a la misma conclusión que ellos, que lo más importante en este mundo es salir de la ignorancia y de la ignorancia se sale con sabiduría y a la sabiduría se llega estudiando, Con el conocimiento. con el conocimiento y que esa sabiduría te va a enseñar cómo comportarte correctamente en la vida, para no generar tikkun, para no generar karma, para Total. no volver a la rueda de las reencarnaciones y para, si tienes que encarnar en este mundo, que por lo menos las pruebas que tengas, si es que son duras, las puedas llevar con mayor sabiduría. Totalmente. Así que para mí la clave está en la conducta y finalizaré mi conferencia hablando de las claves que tiene la conducta, en hebreo las midot, y es fundamental. Ese es el gran caballo de batalla del ser humano, el cómo se comporta, el cómo se conduce. Qué interesante, qué ganas de escucharte, Raúl. Y Raúl, si pudieras dejar una sola semilla de conciencia en quienes te escuchen en Santiago, ¿cuál sería? Pues si pudiese dejar una sola semilla de conciencia, diría que Dios es uno y que su nombre es uno. Y que haz bien y no mires a quién. Eso es lo que le diría. Qué bonito y qué profundo. Bueno, Raúl, pues vamos a terminar y bueno, te doy las gracias, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer escucharte como siempre y estoy muy agradecida, Raúl, de que formes parte del sexto Congreso de Terapia Regresiva en Santiago de Compostela. Allí nos veremos y bueno, darte las gracias inmensas de este reencuentro que hemos tenido de almas Sí, y la verdad que ha sido un placer, ¿no? Y es como
Eso es, el verte y parecer que el tiempo no ha pasado. Y eso es muy bonito, Raúl. Así es, yo te Estar quiero con... agradecer, yo te quiero agradecer a ti por haber vuelto a aparecer en mi vida hace pocos meses. Nos hemos reencontrado, como tú bien decías, porque nos conocíamos desde hacía, me parece, 12 años o 13, Y vidas y, pasadas, quién sabe. y vidas pasadas, por supuesto, claro que sí, y de pronto la vida nos vuelve a reunir y yo creo que no existen casualidades, como ya sabemos. Y gracias por invitarme porque realmente tú has tenido mucho que ver en el que yo participe en el Congreso y pueda compartir una ponencia allí. O sea que felicidades a ti por tu gestión, por tu ímpetu y por tus cualidades siempre de saber explicar por qué es importante que haya esa ponencia y te quiero agradecer mucho. Gracias a ti, Raúl. Es verdad que, bueno, ha sido también parte de la junta directiva, de los compañeros que estamos en la junta directiva, y cuando lo mencioné estaban todos, bueno, pues súper agradecidos y encantados, y va a ser algo muy especial que tú estés allí, de verdad. Pues les agradezco a ellos también, pero a ti en primer lugar porque tú has sido mi punto de contacto, claro. Gracias, Raúl. Bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Gracias.